Bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es una bendición siempre que nos concentramos o nos congregamos con la finalidad de dar el mensaje a través de este medio de comunicación que es la Internet. Gracias a Dios por este medio, ya que podemos llevar el mensaje hasta su hogar y de esa forma sembrar esa preciosa semilla del Evangelio en el corazón de todos aquellos que abren las puertas de su casa para recibir el mensaje. Así que gracias por estar aquí. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por favor, cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte las gracias por tu amor y tu bondad y por tu grande misericordia, sobre todo por la paciencia que has tenido al guiarnos día con día, Señor, en pos de ti. Muchas gracias por ese aliento, por esa palabra de vida, Señor, que has sembrado en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos motiva a cada instante, Señor, a buscar más de ti, Rey. Recibe el honor y la gloria hoy en este momento, Señor, que nos disponemos para dar este mensaje. Y te pedimos en el nombre de Jesús que se arraigue, se afirme, se cimiente en la mente y en el corazón de aquellos que lo escuchan. Gracias, Señor, por tu presencia y tu amor en el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí y vamos a caminar a través de la Escritura. Vamos a hablar sobre los ritos, los estatutos y ordenanzas. Estos ritos, estatutos y ordenanzas se han aplicado, se han manejado de una forma equivocada. Es la manera equivocada en que el hombre busca la justificación. Y es así como es este mensaje, la forma equivocada en que el hombre busca la justificación o busca a Dios. Romanos 4, versículos 9 al 12. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La mayoría de las personas son religiosas en el sentido de que observan algunas ordenanzas, algunos rituales, algunas reglas religiosas. Esto es bueno y también malo a la vez. Bueno en el sentido de que los rituales hacen que la persona piense en algún ser superior. Y malo en el sentido de que se piensa que los ritos son el camino. El camino para que una persona sea aceptada por Dios. Este pasaje es muy claro. El rito es un camino errado para que el hombre busque y sea aceptado ante Dios y alcance la justificación. No es la forma ni es el camino que hay que buscar. Recuerde usted que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Romanos 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Quién recibe la bendición del perdón? La palabra bienaventuranza o bendición se refiere al hombre bienaventurado que se acaba de mencionar. Romanos 4, versículos 6 al 8. Como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Romanos 4:8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es bienaventurado el hombre que es justificado por la fe.
Bienaventurado el hombre que es contado por justo sin las obras. Bienaventurado el hombre cuyos pecados han sido perdonados y cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyos pecados no se cuentan en su contra. Claro que hay una bienaventuranza. Claro que es una bendición realmente ser encontrado, ¿verdad?, acepto ante Dios, ¿verdad?, a través de esta bienaventuranza. Este hombre es grandemente bienaventurado. Este hombre es bendecido más allá de toda imaginación. Pero veamos una cuestión crítica. La bienaventuranza del perdón está destinada solamente para los circuncidados o también para los incircuncisos. Para el judío solamente o para el no judío o gentil también. Esta bienaventuranza está destinada para los religiosos solamente o también para los no religiosos. Tenemos que preguntarnos estas cosas, porque esta bienaventuranza es para los bautizados solamente o también para los no bautizados. Es para los salvos solamente o también para los inconversos. Esta bienaventuranza es para los miembros de la iglesia o también para los que no tienen iglesia. Esta bienaventuranza es para los interesados solamente o también para los desinteresados. Es la bienaventuranza del perdón, de ser justificado por la fe solamente para unas pocas personas o para toda la gente en todo lugar. Bueno, pues al preguntarnos estas cosas, vemos que la experiencia de Abraham nos ilustra la verdad. Romanos 4, versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Abraham fue considerado justo cuando creyó. Su fe fue contada por justicia. La palabra contado, elogiste, significa acreditar, contar, depositar, poner a la cuenta de uno, imputar algo. La fe de Abraham fue contada por justicia o fue acreditado como justicia. La fe, creo firmemente. Y la acción de aquel en el cual creo se adjudica. Jesús es hecho justicia de Dios para nosotros, para los creyentes. No temas que Abraham fue justificado o tomado por justo por medio de la fe. No fue justificado por ser religioso. Tampoco por hacer buenas obras. Abraham no fue justificado por realizar alguna buena acción. Por ser bueno y virtuoso, no fue justificado por eso. Por someterse a alguna virtud. Por ser algo virtual, claro que no. Por unirse a un grupo de creyentes, no fue justificado por eso. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4, verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 2, verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Romanos capítulo 4, verso 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
Abraham fue considerado justo antes que practicara el ritual de la circuncisión. Esto es, antes de la circuncisión, ¿verdad? Él fue considerado justo. Este es un punto crucial. Se ve claramente, ¿verdad?, que la justificación es antes de que sea circuncidado. Abraham hizo su decisión de seguir a Dios 14 años antes de ser circuncidado. La historia de Abraham en el momento de creer las promesas de Dios es un cuadro realmente dramático. Génesis 15, versículo 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me he dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aleluya, gracias Dios. Las escrituras dicen claramente: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15, verso 6. Pero la historia de la circuncisión está 2 capítulos después, que representan 14 años más tarde. Génesis 17, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Así que fue considerado justo mucho antes de pasar por el ritual. Su justicia, ser aceptado por Dios, no dependió de ritual alguno. Dependía de la fe y solamente de la fe. Dios no consideró justo a Abraham por la circuncisión, no debido a un ritual. Lo consideró justo no por una ceremonia o una ordenanza. No lo consideró justo por una buena obra, una buena acción, una vida religiosa. Tampoco por una vida moral. Dios aceptó a Abraham y lo consideró justo porque creyó a Dios y creyó en su promesa. Es la fe. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que a ellos la fe les sea contada por justicia. Aleluya. Abraham recibió la circuncisión como signo o símbolo solamente. La circuncisión no era el camino para llegar a la presencia de Dios. Qué importante es esto. No es la forma o el camino en el cual vamos a relacionarnos con Dios. No fue lo que hizo que Abraham fuese aceptable ante los ojos de Dios. No fue eso. La circuncisión no le confirió la justicia, solo confirmó que era justo. La circuncisión no le trajo la justicia, solo dio testimonio de que era justo. Notemos que la circuncisión era al mismo tiempo un signo y un sello. Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Qué importante es esto. Porque nosotros somos la circuncisión. Porque hemos quitado esa parte carnal. Estamos viviendo una vida espiritual guiados por el Espíritu Santo. Y de esa manera nos acercamos a Dios confiadamente, conociéndolo y sabiendo lo que Él demanda de cada uno de nosotros. La santidad conviene a su casa. La santidad conviene al creyente, conviene a usted y a mí.
porque de esa manera nos acercamos ante Dios y lo miramos cara a cara, tal y como Él es. Él es el Dios eterno, el Dios verdadero, el Dios omnisciente, omnipotente, el Dios que nos tiene esculpidos en la palma de su mano, el cual dice que somos como la niña de sus ojos y que somos su especial tesoro. Aceptos ante el Padre. Así que Dios habla en Filipenses 3:1, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no confiándonos en esas cosas. No es la pasión lo que buscamos, no es la emoción lo que nos guía. Es la naturaleza que Él nos ha dado, que nos entendemos que la santidad conviene a la casa, al llamado, al cristiano, al creyente. Una señal de celebración era un cuadro del gozo que el creyente experimentaba al ser considerado justo por Dios. Una señal de testimonios. El creyente testificaba lo que ahora creía en Dios, ¿verdad? Que ahora creía en Dios y confiaba en Él. Ese era el testimonio, un signo de una vida transformada y apartada. El creyente estaba proclamando que iba a vivir para Dios, que iba a vivir una vida justa y pura que fuera enteramente separada para Dios. Una vida santificada, una vida apartada para el eterno. Un signo de identificación. El creyente estaba declarando que ahora se estaba uniendo al pueblo de Dios para ser uno con ellos. Una señal que apuntaba hacia el bautismo cristiano. La circuncisión era un sello por el hecho de haber estampado la justificación de Dios sobre la mente de Abraham. Abraham había creído a Dios y Dios había contado su fe como justicia. La circuncisión fue estampada como un sello sobre su cuerpo para recordarle que Dios lo había contado por justo, por medio de la fe. La circuncisión era un sello en el sentido que confirmó, que Él fortaleció, que autenticó, que sustanció, validó, aseguró, verificó lo que Dios había hecho por Abraham. Ahora bien, notemos lo siguiente. La Biblia nunca habla de que los ritos, las ceremonias o las ordenanzas otorguen algún beneficio a alguien. Sencillamente son señales de algo que ya ha ocurrido. Son simplemente sombras y no sustancias. Y no sustancias. La semilla sembrada se multiplica según su esencia, no según su apariencia. Las formas que hacemos, ¿verdad? La lista de convicción escritural que debes de tener dentro de tu corazón con la finalidad de mantenerte en ella todos los días de tu vida. ¿Crees en Dios? Por lo tanto, vive para Él. Pon por obra su ley, sus mandatos, sus ordenanzas. Y no significa que menospreciemos, ¿verdad?, de todo ese tipo de ritual que Dios marca en su palabra que guardemos, pero eso es externo. Colosenses 2:16 y 17. Por tanto, nadie se juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo eso es sombra. Nos provoca alegría y nos emocionamos y todo, pero más que una emoción, es vida espiritual, es obediencia al mandamiento, ordenanza en las cosas eternas. Con esto no estamos restando importancia a los rituales y a las ceremonias. Son altamente importantes porque son signos y sellos de la fe del creyente cristiano. Descuidar o rechazar el ritual dado por Dios es ser desobediente. Y ser desobediente es una clara señal de que uno nunca fue sincero desde el principio. La persona que cree, que confía verdaderamente en Dios, está dispuesto a obedecer.
obedecer a Dios, a seguirle aún en los rituales, a seguirle aún en las ceremonias y las ordenanzas de la iglesia. Y debemos recordar siempre que Abraham no fue salvo por el ritual de la circuncisión, porque la circuncisión aún no había sido dada por Dios como señal. Pero Abraham fue inmediatamente circuncidado después que Dios estableció la circuncisión como sello de la justicia que es por la fe. Qué maravilloso el Padre de las Luces, como mencionábamos en los mensajes anteriores, cómo el Señor soportó nuestras desviaciones y habiendo violentado las normas, habiendo violentado con nuestras actitudes, ¿verdad?, ofendido a Dios con nuestras acciones, Él fue paciente y nos soportó hasta que apareció su justicia. Jesucristo es hecho justicia de Dios para nosotros. Él vino y pagó el pecado en la cruz. El Señor pudo haber aplicado su justicia. La justicia es que todo aquel que comete falta o pecado es digno de muerte. Está muerto en delitos y pecados. Pero Él esperó y esperó y esperó hasta que apareció. Dicho en forma muy sencilla, si la circuncisión hubiera existido cuando Abraham creyó a Dios al principio, entonces Abraham hubiera sido circuncidado de una forma inmediata. Habría obedecido a Dios. ¿Cómo puede uno estar tan seguro de la respuesta de Abraham a Dios o a esto? ¿Verdad? ¿Cómo podremos saber esto? Porque Abraham verdaderamente creyó en Dios, y cuando un hombre cree a Dios, inmediatamente comienza a hacer lo que Dios dice. Eso es maravilloso. Cuando has tenido un encuentro real con Jesucristo, en ese momento hay cambios radicales de conducta. Una forma de vida diferente. Comienzas a ser redarguido de tu condición alejada de Dios, muerto en delitos y pecados. Y en ese momento comienza un arrepentimiento genuino y profundo. Y empiezas a hablar con Dios, pidiéndole a Él que te fortalezca para cambiar tu forma de vida, que realmente no quieres ofenderlo, que no quieres vivir fuera de Él, que quieres honrarlo, que quieres glorificar su nombre con las acciones, con las palabras, pensamientos, la forma en la cual vives. Y sin embargo, ¿verdad?, todas estas cosas, claro, eres confrontado a un espejo donde ves tu condición, y en ese momento comienzas a clamar por misericordia. Que Dios haga su obra de cambio. La circuncisión y todos los demás ritos son cuestión del corazón y no consisten en ser purificados espiritualmente por materias físicas y materiales. No es algo físico, es vida espiritual, es en tu espíritu empieza y cobra vida al entrar en comunión con Dios. Y en ese momento, ¿verdad?, el alma, el cuerpo se someten, se sujetan al Espíritu, y entonces eres guiado por el Espíritu, porque el Espíritu Santo ha entrado en ti y ahora Él ha tomado el control de tu vida, y ahora todas esas cosas empiezan a menguar, a desaparecer, y el hombre interior empieza a crecer, a tomar el control de todos tus impulsos. Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Colosenses 2:11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aleluya. Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Significa, ¿verdad? Ahí, dentro de ti, afirma, arraiga tu fe, esa lista de convicciones que van a guiarte, que te van a llevar a experimentar una forma de vida que tú no conoces, una forma de vida diferente a la que has llevado hasta hoy. Deuteronomio 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Es la vida de Dios, es la vida espiritual, es poner en práctica las cosas que Él te ha revelado. Una forma de vida diferente a la que tú viviste. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la nueva criatura. Esto es lo que dice Juan 1, 12 y 13. ¿Verdad? Que somos nuevas personas. Has nacido de nuevo. Y cuando se habla del nuevo nacimiento, es ese encuentro con Dios de tu ser que es santificado y apartado para Él. Este es un poderoso mensaje sobre el bautismo de creyentes neotestamentarios. El verdadero creyente debe ser bautizado de inmediato. El bautismo debe ser el primer paso de obediencia en la nueva vida en Cristo del creyente. Lucas capítulo 3, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Mateo capítulo 3, verso 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 2, 38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham fue escogido por Dios para un propósito doble. Antes de considerar los propósitos, note que se dice que Abraham tiene una relación única con el mundo. Se le ve no como un simple individuo particular, sino como un hombre público, representante de la especie humana, figura central de la historia humana. Se le ve como padre de todo aquel que le cree a Dios, como la cabeza de la familia de la fe. Dios eligió a Abraham con dos propósitos específicos. Abraham fue elegido para que fuera el padre de todos los creyentes, sin consideración de ritos u ordenanzas. Abraham fue elegido por Dios para ser el padre de la fe para todos los impíos, todos los paganos del mundo, los que se arrepienten y creen que Jesucristo es su Señor y su Salvador. No importa cuán incircunciso, cuántos no estén bautizados, o cuán irreligiosos o inmorales e inmundos sea un hombre. Tiene un padre en la fe, un padre a quien seguir. Abraham es el patrón, el padre. Abraham es la norma, el ejemplo, el cuadro.
el Padre de todos los perdidos del mundo. Una persona no tiene que ir a la iglesia para que Dios pueda aceptarle. No tiene que ser bautizado o ritualizado antes que Dios le perdone sus pecados. Lo que tiene que hacer es creer a Dios y creer las promesas de Dios cuando se inclina humildemente por la fe y cree. Entonces ocurren dos cosas. Inmediatamente Dios cuenta su fe como justicia. Lo segundo es que inmediatamente se bautiza y empieza a guardar los mandamientos, los rituales y las ordenanzas de Dios. Lucas capítulo 5, versículos 31 y 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La grande salvación del Dios nuestro, el Dios de Israel, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios de los judíos, el Dios que los ha sostenido hasta hoy, el Dios del cual testifican las tribus de Israel, de cómo Dios se ha manifestado en el desierto o en las ciudades, en las guerras o en los tiempos de paz. Dios los ha guardado en todo momento y ese es el Dios nuestro, el Dios en el cual hemos creído porque ustedes han permanecido, porque ustedes han dado un mensaje de vida y por esa razón estamos aquí nosotros hoy, levantando nuestra voz y uniéndonos a toda la nación de Israel para decir que Jehová, Jesús, el Dios eterno y excelso, ha enviado a su Mesías, el Salvador del mundo, y en él hemos creído. Que el Dios que dio su vida en la cruz del Calvario es un judío, un hombre como tú y como yo, que creyó en Jehová, que hizo lo correcto y que levantó su voz ante un mundo perdido para decirles: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es excelente. Ese es el mensaje de vida para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Abraham fue elegido para que fuera padre de los circuncidados, de los religiosos que siguen las pisadas de la fe de Abraham. Notemos que no es ser circuncidado o ser bautizado o tener una moral o haber pasado un rito, ser religioso también, ser bueno y virtuoso. Lo que justifica al religioso es el seguir las pisadas de la fe de Abraham. Lo que hace que Dios acepte a la persona religiosa es que crea en Jesucristo, el Salvador del mundo. Los religiosos no pueden ganar, no pueden merecer ni abrir por medio de sus obras un camino hacia la presencia de Dios y hacia la justicia divina. Solamente puede confiar en Dios por la justicia de Jesucristo. Él fue el que cumplió la ley y pagó el precio por todos nosotros. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mateo 7:22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano está justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 10, versículo 2 al 4. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo,
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy, el mensaje está abierto. Pero hoy me dirijo a todos aquellos que fueron dispersos por el mundo. Me dirijo hacia aquellos que se encuentran presionados ante un mundo que se va perdiendo día con día. Un mundo que no valora el conocimiento de Dios, que piensa que no se produce tanto dinero por la fe, que realmente lo que necesita son riquezas materiales. Hoy quiero decirte que la sabiduría de Dios no tiene precio, que la sabiduría de Dios es lo que todo el mundo necesita y que tenemos que volver al camino antiguo, que tenemos que pararnos en nuestros caminos, tenemos que preguntar y meditar para regresar de nuevo a los fundamentos de la ley de Dios. Dios no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y si quieres encontrar el camino, y si quieres vivir caminos de paz, quiero decirte, necesitamos volver a casa. Necesitamos volver a aquel que nos salvó, que nos hizo, que nos formó y que nos da la vida día con día. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. El Dios del cielo y de la tierra extienda su mano, te dé paz, te derrame su misericordia. Que el Dios en el cual hemos creído nos tenga esculpidos en la palma de su mano y que no nos deje. Hay esperanza en Él. Hay un mejor mañana. No te muevas. Permanece en Él todos los días de tu vida. Que el Dios del cielo y de la tierra les bendiga y les guarde. Y gracias por estar aquí. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.